Bien, y tenemos pues en el segundo ejercicio calcular la altura de una torre, en este caso nos ponen la torre del reformador. Entonces pues lógicamente tenemos una base plana, tenemos un terreno plano, luego tenemos la torre, pero pues en este caso lo que tenemos que hacer o lo haríamos con el método de taquimetría. Utilizaríamos el teodolito, lo ubicamos en un punto, el cual pues prácticamente ya nos da una distancia y nos va a dar un ángulo. Y pues en base a ese ángulo que nos va a marcar el teodolito más la distancia, con eso ya tendríamos datos para poder encontrar la altura. Pues el método a utilizar, como ya les decía, sería el método de taquimetría. Y pues yo como lo haría sería pues es poner nuestro teodolito en un punto específico. Ese teodolito nos va a dar una distancia, nos va a dar un ángulo. Entonces, en base a eso, ya tenemos dos datos, de los cuales pues podemos utilizar ley de cosenos para ir encontrando las diferentes distancias, diferentes ángulos, para pues ir teniendo todos los datos, porque prácticamente estaríamos teniendo un triángulo rectángulo. Eso sería lo que estaríamos teniendo en este caso. Y pues ahí prácticamente ya volvemos a los conocimientos aprendidos incluso al inicio del curso. Me recuerdo que vimos ley de senos, de cosenos. Y ahí es donde en este caso utilizaríamos ese tipo de ejercicio para poder encontrar el resultado que nos están pidiendo. Entonces lo que vamos a hacer es usar este método. Vamos a decir que esto que está acá es el teolito. Y pues nos pusimos a una distancia, pues le vamos a poner una distancia. Y vamos a decir que estamos a una distancia de 30 metros. A una distancia de 30 metros. Esta altura no la conocemos. Y este ángulo sí, porque este ángulo nos lo va a dar el teolito. Entonces vamos a decir que tenemos un ángulo de 60 grados. A suponer que esto es un triángulo rectángulo, entonces aquí tenemos 90 grados. Y recordemos que la suma de todos los ángulos nos tiene que dar 180. Entonces como son 90 grados más 60, y para que 180 faltan 60 grados. Entonces aquí tenemos 60 grados. Entonces ahorita ya tenemos tres datos y tenemos una distancia. Entonces ahorita podemos utilizar ya sea ley de senos o de cosenos. Pero en este caso podemos usar la ley de senos, la cual con la ley de senos ya tenemos una distancia y dos ángulos. Y entonces podemos encontrar ya lo que es la distancia que estamos necesitando encontrar. Aquí ya tenemos el método que vamos a usar. En este caso vamos a usar el método de senos. Entonces tenemos que esta fórmula que es B por el seno de B y C por el seno de C. Y entonces ponemos datos B, que pues ya lo conocemos, son 30 metros, ¿verdad? 30 metros. Y el seno de B, que sería el seno de B, que es este que está acá, son 60, ángulo de 60. C no lo conocemos, es el que necesitamos encontrar. Y por el seno de C, que el seno de C son 60 también. Ok, entonces tenemos acá esta medida. Y pues ya en base a esto empezamos a operar. Entonces volvemos a copiar aquí 30. Y el seno de 60. Necesitamos encontrar el seno de 60. Tenemos nuestra calculadora. Entonces ponemos seno de 60 es igual a 0.86. Entonces pues tenemos aquí 0.86. Vamos a usar nada más dos decimales después del punto. Aún no conocemos la distancia. Y aquí como es igual seno de 60 son 0.86. Ahora acá operamos 30 dividido 0.86. Y nos da 34.88.
Y acá seguimos teniendo siempre la misma operación, ¿verdad? Entonces acá para encontrar lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿verdad? 34.88 por 0.86. Y ese va a ser nuestro resultado. Esto por 0.86 nos da 30. Entonces prácticamente nos está diciendo que la altura de la torre es de 30 metros. Y sabemos de que esto pues son medidas totalmente solo para ejemplo, para ejercicio. Pues sabemos que en la actualidad realmente la torre reformador es una torre alta, es muy alta, grandísima, pues realmente pues la medida es otra. Esto solamente nos sirvió como ejercicio para que pudiéramos darnos cuenta y que con este método de ley de senos podemos encontrar esa medida, porque prácticamente el teobolito nos va a dar un ángulo y como nos posicionamos en una distancia, pues lógicamente automáticamente tenemos una distancia. Ya con esas dos medidas, si se dieron cuenta, pudimos ya empezar a sacar todos los demás datos. Entonces, esto es prácticamente solo para que nos demos cuenta el método que necesitamos utilizar para resolver este ejercicio.